Yo antes no veía fricadas varias, sin embargo ahora, tampoco. Hola amigos, bienvenidos al canal de Fricadas Varias. Hoy os traigo la review de una peli que no me ha gustado ni recomiendo. Ruido de fondo, 2022, ¿por qué decidí ver esta película? A veces me da por hacer una especie de batida en busca de nuevas pelis que ver. Y Ruido de fondo fue una de esas que, por algún motivo, acabó en mis redes. Estaba buscando algo diferente, algo que me hiciera pensar, o al menos me entreteniera, y cuando vi el título, me sonó algo sobre una película de ciencia ficción en la que todo el mundo se quedaba sordo. Con ese nombre, pensé que podría ser esa, pero al final, no lo era. Aunque no fue lo que esperaba, decidí seguir viéndola. El resultado, bueno, ha sido raro, por decirlo de alguna manera. ¿De qué va Ruido de fondo? Al principio, la película parece que va a ser una especie de película de catástrofes o thriller de ciencia ficción. Empieza con un montón de diálogos raros entre los personajes, pero no pasa nada. Es como si estuvieras viendo una conversación entre ellos, pero sin mucho contexto. Los primeros 20 minutos de la película son lentos y no te dan mucha información sobre lo que está pasando. De repente, ocurre un accidente químico, y con ese tipo de atmósfera, piensas, ahora sí, ahora va a explotar todo, ¿verdad? Y, sin embargo, no es así. Todo se empieza a torcer cuando uno de los personajes, Bebet, interpretada por Greta Gerwig, empieza a tomar unas pastillas misteriosas. En ese momento, la película toma un giro extraño hacia lo surrealista, y las cosas se ponen aún más raras. Ya no se trata solo de un desastre, sino que se mete en temas como el adulterio, problemas familiares, obsesiones con personajes históricos como Hitler y Elvis, y un sinfín de diálogos filosóficos que solo dejan más preguntas que respuestas. Lo que parecía una película de catástrofes al estilo de El día después de mañana o Contagio rápidamente se convierte en una especie de reflexión sobre la vida moderna, el consumismo y la muerte. Pero, sinceramente, la película no sabe muy bien a qué va. Y eso, para mí, fue lo más frustrante. Siendo totalmente honesto, no entendí bien de qué iba hasta el final, y cuando vi una review que decía que habían perdido 2 horas y cuarto de su vida viéndola, decidí que no valía la pena ver los 20 minutos que me quedaban. Así que no la terminé. Los actores, Adam Driver y Greta Gerwig, dos grandes, pero, ¿es suficiente? Una de las cosas que más me llamó la atención al principio fue el reparto. Adam Driver es un actor que siempre me ha gustado, y aquí interpreta a Jack Gladney, un tipo peculiar, muy serio y a veces hasta patético, pero que tiene una capacidad para atrapar al espectador. Driver siempre logra que te creas sus personajes, incluso cuando la historia no te está llevando a ningún lado. Aunque su personaje no tenga mucha acción, la forma en que Driver lo interpreta hace que lo sigas viendo. Por otro lado, Greta Gerwig interpreta a Bebet, la esposa de Jack, y su personaje es todo un misterio. A lo largo de la película, Bebet empieza a tomar unas pastillas que la hacen actuar de forma extraña. Gerwig está genial en este papel, porque tiene esa capacidad única de hacer que algo raro y confuso se vea de manera creíble. Sin embargo, el personaje de Bebet no tiene todo el protagonismo que a veces necesita, y a medida que avanza la película, se va volviendo más un accesorio que un personaje principal. El resto del reparto está bien, pero realmente no hay mucha interacción entre los personajes secundarios que aporte algo fundamental a la trama. Don Cheadle aparece como un amigo de Jack que, como si fuera poco, se dedica a hablar sobre Elvis Presley de una forma que te deja pensando, ¿esto está pasando en serio? Es uno de esos momentos que te hace preguntarte si la película tiene algo de coherencia, o si simplemente está ahí para hacerte sentir aún más confundido. El director, Noah Baumbach y su estilo único, pero, ¿lo logra? La película está dirigida por Noah Baumbach, un director conocido por sus dramas familiares y sus reflexiones sobre la vida y las relaciones humanas. Películas como Historia de un matrimonio o Francesa demuestran su capacidad para mezclar lo personal con lo universal.
Baumbach se especializa en crear personajes complejos, con diálogos profundos y a veces dolorosos, que exploran las tensiones internas de cada individuo. Aquí, Baumbach se enfrenta a un material mucho más complicado, adaptando la famosa novela de Don DeLillo. El libro es conocido por su crítica a la sociedad moderna, el consumismo y la paranoia existencial. Sin embargo, la adaptación cinematográfica no logra aterrizar todo esto de una manera efectiva. En lugar de ofrecer una reflexión clara sobre la vida moderna, la película se convierte en un meollo de situaciones absurdas y personajes desorientados. Hay momentos en los que parece que Baumbach intenta hacer una crítica seria, pero lo hace con tanto desconcierto que el mensaje se pierde. El tono de la película, que oscila entre comedia negra, drama y ciencia ficción, es difícil de seguir. Y aunque Baumbach tiene un estilo único, aquí parece que se pierde en su propia visión. La película nunca llega a ser lo suficientemente coherente como para que realmente te enganches con los temas que está tratando. Repercusión y acogida, un éxito o un fracaso. Cuando Ruido de Fondo se estrenó, las reacciones fueron bastante divididas. Algunos críticos la vieron como una pieza de cine profunda, que reflexionaba sobre el caos existencial de la vida moderna, el miedo a la muerte y la obsesión por el consumo. Pero, por otro lado, muchos no lograron conectar con la película, porque ni siquiera sabían de qué trataba. Las críticas no tardaron en llegar, y aunque algunos encontraron valía en la película, otros la llamaron una pérdida de tiempo. La película tuvo una acogida moderada, y aunque no fue un fracaso absoluto, tampoco fue un gran éxito. Los cinéfilos más dedicados y los fanáticos de Baumbach probablemente la vieron, pero para el público general, Ruido de Fondo no fue más que una rareza que difícilmente se quedará en el imaginario colectivo. ¿Efectos especiales importan? En cuanto a los efectos especiales, la película no es lo que se esperaría de una película de catástrofes o ciencia ficción. Aunque el accidente químico inicial tiene algo de impacto visual, no es una película que dependa de efectos al estilo de grandes blockbusters. Hay algunos momentos de caos, pero todo está más centrado en el desarrollo de los personajes y sus interacciones, que en la acción o los efectos visuales. De hecho, la falta de efectos especiales llamativos es un reflejo de lo que la película quiere hacer. En lugar de centrarse en el desastre, se enfoca en las relaciones humanas y las tensiones internas de los personajes. Esto podría haber funcionado si la historia hubiera sido más clara, pero al final, la falta de acción y el exceso de diálogo pesado hacen que los pocos efectos que hay no tengan el impacto que deberían. Semejanzas con otras películas de catástrofes y ciencia ficción. Al principio, la película parecía que iba a seguir la fórmula clásica de las películas de catástrofes, como El día después de mañana o Contagio, donde un desastre pone en peligro a toda la humanidad. Pero Ruido de Fondo rápidamente abandona ese camino y se convierte en una especie de reflexión filosófica sobre la vida moderna, la muerte y la obsesión por el consumismo. Aunque hay un accidente que amenaza con cambiar todo, la película se pierde en otros temas que no tienen nada que ver con el desastre. Si lo piensas, Ruido de Fondo tiene algo en común con películas como En Amélie, de Charlie Kaufman, que también juega con lo absurdo y lo filosófico, pero de una manera mucho más coherente. Aquí, en cambio, te encuentras con diálogos raros y personajes que parecen no tener mucho que ver con lo que está pasando a su alrededor. Conclusión, ¿la recomiendo? En resumen, Ruido de Fondo es una película que intenta ser profunda y filosófica, pero que no logra sostener su propio peso. Si esperas una película de catástrofes o algo que te mantenga al borde de la silla, esta no es para ti. Si, por otro lado, te gustan las películas raras y te gustan las reflexiones filosóficas sobre la vida moderna, tal vez encuentres algo interesante aquí. Pero, personalmente, no la recomendaría. Después de 1 hora y media de diálogos absurdos, escenas incomprensibles y personajes desorientados, decidí no perder más tiempo. Aún me quedaban 20 minutos para terminarla, pero al final dije, ¿para qué? A veces, es mejor cortar por lo sano y hacer algo más productivo.
Así que, si no eres fanático de los dramas existenciales y las películas raras, mejor pasa de largo. Nos vemos en el próximo vídeo del canal Fricadas Varias, que no sé de qué irá, pero sin duda será más interesante que este. Estás viendo Fricadas Varias.